Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:33. Vamos ahora a comunicarnos con el doctor Omar Cairo, destacado académico, abogado constitucionalista, para que nos pueda brindar un análisis sobre lo que está ocurriendo en el país, la coyuntura política y básicamente dos aspectos que están vinculados a la interpelación al ministro de Trabajo, al señor Iber Maraví, y cuál es el impacto de la Asamblea Constituyente. Eso es muy importante que los ciudadanos conozcan para poder decidir en el caso se convoque a un referendo más adelante. Doctor Cairo, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Bueno, siempre es importante darle la oportunidad a nuestros televidentes e internautas que conozcan el análisis de la coyuntura para poder tener una corriente de opinión respecto a lo que pasa en el país. Coméntenos, doctor, desde su análisis y experiencia como abogado constitucionalista, ¿qué es lo que puede pasar el día de hoy? Hemos escuchado ya en la mañana al ministro de Trabajo, al señor Maraví, exponiendo y respondiendo 7 preguntas respecto a sus supuestas vinculaciones con Sendero Luminoso, y él ha dicho, pues, totalmente que no tiene ningún vínculo de lo que se le está acusando. Hoy los parlamentarios deben de evaluar y qué es lo que se espera de esta deliberación que harán los congresistas, doctor Cairo. Sí, bueno, en realidad esta sesión ha cobrado cierta relevancia especial a partir de lo dicho por el primer ministro ayer, que iba a plantear una cuestión de confianza. Y esto tiene relación con la pregunta, con la respuesta a tu pregunta, y es que en realidad esta tarde no va a pasar nada. Esta tarde el ministro de Trabajo responde como respondió las 7 preguntas, los parlamentarios van a terminar de realizar sus intervenciones y ahí concluyen la interpelación. Entonces era imposible que el primer ministro plantee una cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza se plantea respecto de una solicitud. El primer ministro plantea una solicitud al Congreso y hace cuestión de confianza de ese pedido. Si el Congreso deniega ese pedido, le está rechazando la cuestión de confianza. Pero como hoy día el Congreso no va a tomar ninguna decisión, era imposible que plantee un pedido. El problema es que por desconocimiento de lo que significa la interpelación y la cuestión de confianza, ayer hubo una zozobra tremenda y de madrugada casi los congresistas, una comisión de la Junta Directiva fue a Palacio de Gobierno a indagar y a decirle al presidente que cómo era posible que se planteara una cuestión de confianza, cuando era de plano imposible que esto ocurriera. Bien, entonces esto queda simplemente en una deliberación que hará el Parlamento y no más. No, a partir de esa deliberación, a partir de lo que aprecien los congresistas, de las respuestas y de las intervenciones, puede ocurrir como puede no ocurrir, que 25% del número legal de congresistas presenten una moción de censura. Pero ese es otro procedimiento. Y la interpelación ya acaba hoy día. Entonces pueden presentar y además, por lo menos dentro de 4 días, se tendrá que, si se presenta la interpelación, la moción de censura por el 25% del número legal, por lo menos hay que esperar 4 días para que se someta a debate y votación. Entonces, cuando se esté debatiendo la moción de censura, ahí sí el primer ministro puede plantear cuestión de confianza y pedirle al Congreso que no censuren al ministro. Y si es que censuran al ministro, están negando la solicitud del primer ministro y por lo tanto negándole la cuestión de confianza, y el gabinete pierde su cargo en su integridad. Perfecto, doctor. Entonces está muy claro ya el panorama de acuerdo a lo que usted ha interpretado. Ahora pasemos a conversar otro tema que también ha generado mucha discrepancia, mucha polémica, porque sigue el país polarizado. Hay un grupo de la población que no conoce con precisión lo que sería la instalación de una asamblea constituyente, cuando sabemos que ya hay de parte de Perú Libre congresistas que están ya saliendo a las calles a recabar firmas.
adelantándose a un proceso que, como sabemos, según establece la Carta Magna, primero tiene que esto tratarse al interno del Parlamento, una reforma de la Constitución. Sí, lo que ocurre es que la Asamblea Constituyente es un instrumento para cambiar la Constitución, para hacer una modificación total. Y la reforma total de la Constitución vigente solo se puede hacer de dos maneras, previstas en el artículo 206. En una legislatura con mitad más uno, con más de la mitad de los votos de los congresistas, y un referéndum posterior, o en dos legislaturas consecutivas con más de 2/3 del número legal de congresistas. La Asamblea Constituyente no está prevista como mecanismo de cambio total de la Constitución. Por lo tanto, para que se pueda utilizar, habría que reformar el artículo 206 por alguno de los dos mecanismos que he descrito e incorporar a la Asamblea Constituyente. Recién cuando se haya hecho esa reforma para modificar el 206, incorporando a la Constituyente, se puede convocar una Constituyente, sea directamente o sea previo referéndum. Eso dependerá del contenido de la reforma del artículo 206. Sin embargo, entonces, para concluir, en este momento, por lo tanto, esa recolección de firmas no tiene ningún valor jurídico. Se la van a entregar al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones no va a poder convocar válidamente un referéndum, porque no está previsto en la Constitución ni en la Ley de Participación Ciudadana, Ley 26.300, no está previsto un referéndum para consultar sobre una constituyente. Lo que está previsto es un referéndum para la reforma total, pero ahí dice en la ley, como corresponde a la Constitución, de conformidad con el artículo 206, o sea, un referéndum para ratificar una reforma total hecha por el Parlamento con mitad más uno del número legal de congresistas, como lo dice el 206. Entonces, en este momento no se puede convocar una constituyente. Esas firmas no tienen valor jurídico. Pero hay una situación especial en la cual se puede convocar una constituyente a pesar de no estar prevista en la Constitución, a pesar de que no hay una reforma que la incorpore, y es cuando hay un consenso de todas las tendencias políticas, como pasó el año 78, por ejemplo, en el Perú. El PPC, el APRA, las izquierdas, Acción Popular también, aunque no participó finalmente, pero estuvo de acuerdo, estuvieron de acuerdo en participar en que se realice una constituyente para cambiar la Constitución de 1933, a pesar de que la Constitución del 33 no preveía una constituyente, y se hizo la constituyente y se elaboró la Constitución del 79. Otro ejemplo es Colombia. La Constitución de Colombia de 1886 tenía más de 100 años, el año 90, pero era difícil cambiarla por los mecanismos de reforma prevista por esta Constitución. Entonces hubo consenso de todas las fuerzas políticas y se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la Constitución actualmente vigente de Colombia de 1991. Pero tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas distintas. Hoy día no existe ese consenso para que se pueda convocar una constituyente no prevista en la Constitución. No se trata de firmas, porque consenso no es lo mismo que mayoría, por más abrumadora que sea. Perfecto, doctor Cairo. Ahora, de su experiencia como constitucionalista, ¿el Perú requiere una reforma total de la Constitución o usted considera que hay algunos aspectos que se pueden mejorar? Yo creo que hay aspectos que se pueden mejorar. No creo que sea el momento para acometer la tarea de elaborar integralmente una constitución, pero finalmente esa decisión la deben adoptar los órganos competentes, el pueblo a través de sus representantes políticos, y la expresión de hacer una nueva constitución la tomará el Congreso si es que reúne los votos, mitad más uno más referéndum, o es 2/3 en dos legislaturas, o de la otra forma, hacer una constituyente, pero si es que hay consenso de todas las tendencias políticas discrepantes en otros aspectos. Le puse el ejemplo del 78, Acción Popular, el PPC, el APRA, las izquierdas discrepaban en muchas cosas, tenían posiciones frontalmente opuestas, pero en la constituyente estuvieron de acuerdo. Si hay ese consenso, entonces será el momento para hacer una constituyente, pero no se vislumbra que eso puede ocurrir, por lo menos en el corto o mediano plazo.
Bien, doctor Cairo, como siempre, agradecerle su participación. Gracias por cedernos estos minutos y estaremos atentos para poderlo convocar a una próxima entrevista aquí en UPA Noticias. Muy amable, doctor Omar Cairo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Estuvimos con el doctor Omar Cairo, destacado constitucionalista, haciendo un análisis de la coyuntura política en nuestro país. Vamos a una pausa. 5:43 minutos. Regresamos con más en UPA Noticias.